Buenos días, mi nombre es Pedro Romero y vengo a hablarles de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que en sus 30 artículos recoge los derechos humanos más básicos. Y empezamos con los artículos. Artículo número 1. Todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derecho. Esto a mi entender quiere decir que tenemos el derecho de nacer, que nadie puede quitarnos la vida antes de nacer y que ya naciendo tenemos las mismas igualdades ante la ley y ante la sociedad, todos los seres humanos. Artículo número 2. Todos tienen los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. Artículo número 3. Derecho a la vida y a la libertad. Nadie puede disponer de nuestra vida, ni dictar, ni pensar en quitárnosla en el momento que esa persona decida o quiera. Y nadie tampoco puede quitarnos la libertad. Si yo quiero ir hacia algún lugar o regresar o quedarme allá, nadie puede obligarme a no hacerlo. Soy libre de tomar todas las decisiones que yo quiero sin ningún problema. Artículo número 4. Prohíbe la esclavitud. La esclavitud es una práctica nefasta que practicó el ser humano contra otros humanos, y gracias a estas declaraciones y a muchas otras constituciones se erradicó en la gran mayoría de los países la esclavitud. Artículo número 5. Prohíbe la tortura, los tratos crueles e inhumanos. La tortura no es válida, no puede aceptarse en ningún país, ni en ninguna sociedad, ni en ninguna familia, únicamente para poder quedar bien con alguien o que alguien te obligue a aceptar algo que tú no quieras por medio de la tortura o que te traten de forma inhumana. Artículo número 6. Todos tienen el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos tenemos derecho de ser emprendedores y tener negocios y de ser personas, en México, de ser personas morales, hacer alguna empresa, hacer alguna asociación civil, alguna asociación de sociedad anónima, de capital variable, y nadie puede coartarte esa libertad de poder realizar y de poder hacer tus propios negocios con esa personalidad jurídica. Artículo número 7. Todos somos iguales ante la ley. Se los comentaba anteriormente, la ley debe de vernos o tiene que vernos a todos por iguales, desde Tijuana hasta Yucatán, de frontera a frontera, del Pacífico al Atlántico. La ley debe de vernos igual, no importa nuestra raza, nuestro color o nuestra creencia o nuestros pensamientos. La ley debe de tratarnos iguales a los ricos que a los pobres. Desafortunadamente, en muchos lugares y en nuestro país igual, eso no aplica por la gran corrupción que hay, pero todos debemos de esforzarnos ante las autoridades para aplicar esta ley. Todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato sin ninguna distinción. Artículo número 8. Todos tienen el derecho a ampararse contra aquellas personas que violen tus derechos.
Todos tenemos el derecho o la obligación de demostrarle a otras personas o a la sociedad o a la ley que no pueden violar nuestros derechos ni nuestras libertades, nuestros derechos jurídicos, nuestros derechos laborales, nuestros derechos como personas, no pueden violar no pueden violárnoslo, y nosotros tenemos la obligación de ampararnos y de buscar a la ley para poder hacer valer todos nuestros derechos. Artículo número 9. Nadie puede ser detenido arbitrariamente. Nadie te puede detener, ninguna autoridad, en ninguna parte de la República y en todos los países que conforman las Naciones Unidas. Nadie puede detenerte por sospecha, porque te parezcas a algún criminal. Debe de haber algún documento legal de por medio para poder detenerte. Si no lo hacen, entonces son detenciones arbitrarias y tienes todo el derecho de poder reclamar que te restituya tus libertades. Artículo número 10. Todos tenemos derecho a un juicio justo. Todos tenemos derecho, si cometemos algún tipo de sanción o de sanción, apelar a que se nos juzgue por algún crimen o por alguna falla que hayamos tenido, justamente a tener un juicio justo con jueces justos para así poder empezar a tener una mejor sociedad. Hemos sabido de muchísimos casos que la justicia no ha sido tan imparcial, por ejemplo con las mujeres, con la muerte de mujeres, que no ha sido tan expedita ni tan pronta, y estas mujeres se manifiestan muy agresivamente porque en verdad la están matando. Entonces esto aplica en este artículo de que debemos de tener juicios justos, con jueces justos, para una sociedad justa. Artículo número 11. Todos somos inocentes hasta que se pruebe nuestra culpabilidad. Todos tenemos derecho a un juicio, como anteriormente lo habíamos mencionado, y en ese juicio nos declaramos inocentes, o debemos de declararnos inocentes hasta que un juez dictaminado o en base a pruebas y en base a un proceso dictamine que somos culpables. En ese momento, antes de eso, somos inocentes en todo el país y en todos los países que suscriben en las Naciones Unidas. Artículo número 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su familia o en su domicilio. Nadie puede molestar a tu familia ni allanar tu domicilio. Son actos ilegales y uno debe de reportarlos a las autoridades o levantar las actas correspondientes para poder restituir este artículo, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias. Nadie, absolutamente, no pueden allanar no pueden quitarte tu domicilio, ni ofender a tu familia, ni detenerla arbitrariamente. Es a lo que, a mi entender, se refiere este artículo. Artículo número 13. Derechos de movilidad y residencia. Todos tenemos el derecho de ir y de venir a donde queramos, cuando queramos, cuando nos plazca, y nadie puede detenernos, nadie puede obstaculizárnoslo. Todos tenemos el derecho de
de vivir en el lugar que nosotros queramos. Si nos agrada, si nos gusta, podemos quedarnos sin que nadie nos lo pueda impedir, ya sea por prejuicio, por raza, por que no le agrades. Nadie puede obstruir que tú puedas tener la residencia en donde tú quieras o prefieras. Artículo 14. Derecho al asilo. Todos los países suscritos a las Naciones Unidas puede uno como ser humano pedir, si creemos o sentimos que nuestra vida está en peligro, podemos apegarnos a los estatutos de asilo que existen en todas las naciones afiliadas a las Naciones Unidas, para salvaguardar nuestra vida, para salvaguardar nuestra familia. Todos tenemos el derecho de pedir asilo. Artículo número 15. Derecho a una nacionalidad. Todos tenemos derecho a pertenecer a una nación. En el momento que nacemos, se dictamina nuestra nacionalidad. Entonces, todos tenemos derecho a tener esa nacionalidad. No hay ningún ser humano que diga yo no tengo nacionalidad porque se me negó. Todos tenemos ese derecho universal como ser humano de tener una nacionalidad. Artículo número 16. Derecho a casarse y formar una familia. El casarse es un derecho que todos los seres humanos tenemos con quien queramos, no importa nuestras preferencias, hombre, mujer o quimera, tenemos el derecho a casarnos y a tener hijos. Nos apegamos a otros derechos como el Tratado de San José, que nos dice que tenemos que tener hijos planeados, y bien fundamentados para poderles brindar una buena vida. Artículo 17, derecho a la propiedad. Todos tenemos derecho a ser propietarios de algo, de un carro, de una cosa, de un inmueble, de lo que querramos. Todos tenemos ese derecho y nadie puede coartar, nadie puede venir y decir tú no puedes comprar o no te puedes comprar o no puedes adquirir esta cosa. Todos tenemos derecho a tener propiedades según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo número 19. Derecho a la libertad de expresión. En muchos países es triste saber que uno no se puede expresar, no puede manifestar sus pensamientos porque es reprimido o sancionado. Afortunadamente en México tenemos el derecho de expresión, tenemos el derecho de manifestación, de libre reunión, obviamente reuniones pacíficas, y todos tenemos ese derecho de expresar y de manifestar lo que sentimos y lo que pensamos, si estamos o no de acuerdo en tal o cual causa. Artículo 20. Derecho a la libertad de reunión. Como se los mencionaba, aquí en México afortunadamente tenemos esa libertad de poder reunirnos libremente, obviamente pacíficamente, con quien queramos y cuando queramos y con las personas que queramos. Artículo 21. Derecho a votar y ser votados. Todos tenemos derecho a pertenecer al gobierno, de ser parte del gobierno, de tener un puesto gubernamental, de formar parte de una plantilla o de un partido, o si no, de votar, de elegir los gobiernos o las personas que queremos que nos gobiernen. Artículo número 22. Derecho a la seguridad social. En México está muy bien establecida nuestra seguridad social, por medio del seguro social, por medio de instituciones culturales, por medio de instituciones
sociales, por medio de instituciones deportivas, que podemos exigir estos derechos al Estado de nuestra seguridad social, sea de salud, cultural, sea social, sea científica, tenemos ese derecho. Artículo número 23. Derecho al trabajo y una remuneración por este trabajo, una remuneración justa. Todos tenemos derecho al trabajo que más nos agrade, al trabajo que más nos guste, siempre y que sea lícito. Tenemos derecho a tener el trabajo que nosotros nos guste y tener una remuneración por ese trabajo. Artículo número 24. Derecho al descanso. Todos sabemos que tenemos que trabajar 6 días y el séptimo día debemos de descansar. Este es un artículo de la Ley Federal del Trabajo que nos protege y nos da el séptimo día para descansar. Artículo número 25. Derecho a la salud y a la alimentación sana. Como anteriormente les mencionaba sobre la seguridad social, aquí en México el Seguro Social cubre esas y algunas otras instituciones médicas, públicas o privadas, que cubren nuestra salud. Todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a medicamentos, a consultas médicas periódicas, y el Estado debe de proporcionar. Y si nosotros no tenemos con qué solventarlas, el Estado puede brindárnoslas. Tanto la salud, la alimentación, la sociedad, los padres, las familias son los proveedores básicamente de nuestra alimentación. El Estado debe de proporcionarnos o acercarnos los alimentos, y nuestros familiares responsables a proporcionárnoslos. Artículo número 26. Derecho a la educación. El derecho a la educación en México, afortunadamente, gran parte del país ya no es analfabeta, ya tenemos a lo menos la educación básica en México. Hemos trabajado en esto y debemos de seguir trabajando para tener un país más educado, para tener un país con más perspectivas educativas. Artículo 27. Derecho a la cultura y a la ciencia. Como anteriormente les comentaba, nosotros en México afortunadamente hay instituciones que nos permiten acercarnos a la cultura, saber más de cultura, tener más información sobre la ciencia, escuelas, laboratorios, instituciones científicas en las cuales nos podemos acercar y allanar para poder saber o tener una vida más apegada a la cultura y a la ciencia. Artículo 28. Este artículo básicamente emplaza todos los demás artículos que pertenecen a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que la ONU es el organismo por el cual se deben de hacer las recomendaciones a los países a los cuales algunos de estos derechos no sean pisoteados o no se tomen en cuenta. Artículo 29. Estos derechos pertenecen, como el anterior, estos derechos son ejercidos principalmente por la Organización de las Naciones Unidas. Artículo 30. El artículo 30 nos dice a su letra: no se podrá interpretar de manera negativa en contra de los seres humanos estos artículos. Esto quiere decir que por muy hábil como abogado o como persona que seas, no puedes darle una interpretación negativa a estos 30 artículos. No puedes ni coartar ni prohibir los derechos de los demás, ni los derechos humanos de las personas. Bueno, pues este ha sido mi tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La biografía básicamente es la proclamación
de la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos. Eso es todo, muchísimas gracias, hasta luego.